No sé qué onda ahora. Antes era partido por medio, ahora no sé. Tienen pinta de buenazos. O por lo menos los que tenían pinta de cosas no los veo. Sí, me pidieron bajar a sexta, boludo. Sí, me dice, no, pasa que nos mandaron de entrada a cuarta. Dice, es el primer año que jugamos juntos. Le dije, bueno, la verdad que yo no te puedo decir porque no tengo ni idea, pero... No, igual por lo que hablé con el Capi ya le habían confirmado eso. Tipo, él me dijo, ya estamos confirmados para ahí, listo, ya me quedé tranquilo. Lo que sí, Red Bull, amigo. Sí, Hoy perdió como por 8 con Bohemia el fin de pasado y ahora perdió en 15 minutos con 7 goles de diferencia. es que Red Bull capaz que fuera una quinta inclusive. Es ¿o no? que cuando nosotros lo vimos con Mati, o sea, sí había diferencia, pero no te digo que era un... Una locura. Claro, había un par de pibes que dentro de todo andaban bien, ¿viste? Y es como, bueno, para ir al rival te marcó la diferencia, yo decía en cuarta, como mucho en tercera, ¿viste? Sí. Y Mati cuando le pregunté me dijo, no, amigo, en tercera vamos. Bueno, yo me quedé con ella, pero él lo vio más que yo. Claro. No. Y los otros que es increíble son los de Carlos Calvo, boludo. ¿Cómo le ganaron? No Yo sé, dije, 9-1 le ganaron. le Una locura. dije, le van a Pasá tranquila. Le van a ganar. Bueno, Le van a ganar. es que tenía toda la pinta, porque aparte los de la empresa son grandotes, ¿viste? Es que encima los pibes llegaron. Y Carlos Calvo debe tener 15 años, eso te se vestía, o sea. ¿Viste los pibes van a jugar contra esto, qué sé yo? Son enormes, ¿viste? Después de repente voy y van ya 3-0. Claro. Le hice a Sol sacarle foto a dos que pensé sin la cara trompadas. Ah, Hay uno que hay que tenerlo medio ahí porque medio dado. ¿Empresa? No, de Carlos Calvo. El central. Ya que le di figura. Sí. Que se la dé vuelta. ¿Qué? En un momento tenían un arquero que si iban perdiendo en el segundo tiempo se ponía a jugar y era el mejor. El tipo se pasaba a toda la cancha. Mirá. ¿Viste esos tipos que juegan a algún lado? Le voy a mandar al arco para que no se lastime. Pasaba con Percha, dice, me acuerdo, que volvieron a jugar. ¿Viste para Percha? Sí. Ale me dijo, tipo, che, que este juega una banda, y digo, ¿qué hace tajando? No, podemos seguir en un momento que yo cambio el segundo tiempo. Creo que fue. ¡Dale!
camarógrafo de Teis Sport también. Claro, comentarista, todo. Falta que comente. Claro. Si me pagan, pruebo. ¿Te aparecieron alguna vez en Instagram esos videos de los comentaristas de inferiores? Sí, sí. Me cago de risa. Es muy malo. Estaría mal, pasa que acá es imposible, o sea, no te sabes el nombre de nadie, no tiene ninguno número, camiseta, nada. Es que me habían comentado de algún torneo que estaban haciendo tipo hockey americano. Uno en cada cancha. ¿Cómo? 8. Árbitro. ¿En serio? Sí. Dijo el árbitro que le soluciona la vida. Tipo en un montón. ¿Verdad? Pasa que acá es imposible. No, sí, olvídate. Pero me comentó y... Yo lo vi una sola vez en una final. ¿Ah, sí? Sí, en, no me acuerdo qué torneo era. No sé si era TDA o uno así, boludo. Me contó el digo el viejo, porque no me acuerdo el nombre, de TFG, ¿viste? Sí. TDA tiene, tipo, lleva árbitro suplente y va el Pela Juan. ¿En serio? Sí, tipo le pagan, no sé, creo que la mitad o un porcentaje del partido, pero está ahí por si le llega a bajar algo. Mira. Espectacular, igual, te digo. Claro, imagino que hay mucha cancha simultánea en algún lugar Claro. y lo tenés por la duda si te llega a faltar. Mirá, Juan Silvato, esperá. Sacamos, ganamos nosotros. Dale. Bien, dale. Vamos, Pola. Ay, mentira, me estás jodiendo. Está marcado para que se pueda caer. Pero bueno, no sé. ¿Y Chantino en dónde tiene que ir? ¿En qué cancha ejerce lo que sea que haga? Está ahí, ahora tiene que jugar. Bueno, sí, que venga, que la que viene se quede acá y quédate de acá vos también. No, ya creo que le va a hacer un pelo allá, así que lo haga con Jorge allá. Sí, yo digo porque si Chanti tiene que hacer una cancha, se lo va a mandar a la otra. Es verdaderamente de alto riesgo. Sí, yo creo que el 90% de chance de que... Igual los de Cristal son... O sea, dentro de todo... Sí, y aparte como que... No te voy a decir se ubican, pero... No sé, termina el partido y te saludan, tipo, dan la mano y ya está, terminó el partido, qué sé yo. Pero siempre se puede de la mano. Piqui tiene varios que calman, pero siempre hay uno que les entra el aire. Sí. Igual no termina pasando nada a la larga, pero qué sé yo. A mí uno me... Viste, yo vengo con la campera del Milan a veces. Sí. Y estaba cobrando la plata y me empezó a dar tipo, me dice, no amigo, alta camper, no sé qué. Y yo no entendí, viste, o sea, a la primera como que no
no registré. Entonces seguí contando y digo, gracias, perdón, me di cuenta. No, yo tengo una comunidad de Facebook, de ropa deportiva, de 2008 a 2012, esa campera, no sé qué, me empezó a hablar de la campera y yo me cagaba de risa, digo, ¿qué me está diciendo? ¿Entendés? No, y ahí pegué buena onda con el chabón, después no lo vi más. ¿De los piques o de Cristal? No, de los piques. El que hace DT, ¿viste? Y después Luca es ese. se cagan a trompar. Es piedra, Luca. ¡Ey! Sí, sí, sí. Mirá, Fran, mirá la misma. Sí, sí, sí. Córralo, córralo. Bueno, 4 a las 5 de la 6 quedamos con solo una cancha. Así que la próxima hora se va a quedar Esteban, Pelaído, Jorge laburando. A las 5 quedan vos, con Ale, y Pelaído quedado. Ya Esteban muy caliente ganado. Entonces de las 4 y chao. Y bueno, a las 6 después, descansamos de vuelta. ¿Y cuál es el partido? Los Piqui. Lo hace el Pela. Sí. Y Jorge, listo. Y Esteban y yo somos el próximo. Sí, y che, no llega ni a mandar, explicando el mensaje que mandé, no llega ni a mandar a los equipos. El mensaje Para adelante, Fran, para adelante, para adelante, para adelante. Vení vos con la pelota. Bien. Ya empezamos. Muy bien. Para adelante, Paro, sigue. Che, ayer le cobré la deuda a Talento, boludo. Me le había hablado y me dijo, amigo, mañana jugamos y te lo paso. Le ganó los cuchos Talento. Se está perdiendo dos los muchachos. Sí, igual. No te voy a decir que lo tuvo bajo al arco, pero tuvo la pelota todo el partido los cuchos. O sea, al revés, lo que suele pasar. Y Talento en el segundo tiempo llegó 2 veces y le hizo 2 goles. ¿Entendés? Tienen 2 rapiditos de Talento, ¿no? Para mí Talento va a Sí. competir, A Seba, Sé que no igual, pero... Seba está regoma con que Talento juega muy bien. A mí no me parece que juegue muy bien tampoco. Se la puede poner loco hasta que no vez. ¿Qué? No sé, tiene una ¿Qué es eso? Me parece que se fue a la mierda la pelota. Le pego. Oh, perdón. No me di cuenta. Tengo más extensiones que, que no sé. Una más, juega ahora. Sí, Marto. Te conté lo que me pasó el viernes atajando con Estudiantes, boludo. ¿Qué pasó? Yo estoy tomando magnesio porque tengo déficit y aparte me ayuda a dormir, ¿viste? Qué bien. Entonces, sí, pero el tema me deja muy boludo, amigo. Y Y como arrancaba la facultad de vuelta, ¿viste? Dije, bueno, lo voy a empezar a tomar así me ayuda a dormir, porque si no me acuesto a las 4 de la mañana, me levanto a las 7 y quedo re duro todo el día. sí. Y lo tomé, ¿viste? El jueves. Y claro, yo no me... O sea, el viernes no lo tomé, ¿entendés? Lo tomé el jueves. Claro. Y estoy atajando así. Y es como que no entré nunca, ¿viste? La adrenalina cuando estás jugando, ¿viste? Que Sí. como que te entra un poquito. Sí, está... Bueno, ¿viste? Yo estaba así, estaba como re pajeado, tipo, ¿no? Como que no entré en un partido, nada. Y digo, qué raro. Pasan 20 minutos, baja el sol y no prenden las luces. Y empiezo a quedar dormido, boludo. Empiezo a bostezar. Bueno, qué raro, entre tiempo. Pasan 5 minutos del segundo tiempo, me quedaba dormido parado, te lo juro. Así estaba yo, no podía más. Digo, qué raro, tipo, en un momento me empecé a preocupar, digo, ¿viste? Y después me pateaban y es como que estaba bien, no es que estaba tipo bobo, ¿entendés? Pero me estaba quedando dormido. Y me dormí en una y me hicieron un gol. No. Sacalo Tipo- del arco, así no se... Sacalo del arco, así no se choca el pelo. Sí. No es que me lo comí, pero fue un centro, bueno, tras que no salgo en los centros, si estoy medio boludo menos.
y tiraron un lateral y yo me colgué y le cabecearon y entró. Nadie me dijo nada, igual no es como que fue culpa mía, pero me quedó, ¿viste? Sí. Y me rompí la cabeza y digo, ¿por qué tengo tanto sueño? Digo, me habré golpeado, ¿viste? Como me preocupé. Y después me acuerdo, digo, no, tengo que tomar magnesio, boludo. Así que ya sé que por lo menos los jueves no lo tomo más. Lo tomaré hasta el miércoles y de ahí en adelante no lo tomo más. Claro. Pero te juro, en un momento me preocupé, le digo, a Juana le digo, me estoy quedando dormido parado, le digo, no sé qué me pasa, le digo. Igual. Sí. Aparte macanudo. Bueno. Que Estudiante está muy mal, boludo. ¿En serio? Sí. Siento que lo veo mejor a los amigos de Colo que jugaron ayer. Santalo. Sí. Que a ellos puede ser. Sí, pero no juegan más con Estudiante, por eso. Como que Estudiante le quedó un... Claro, sí. Los de abajo juegan bien, los tres de abajo juegan bien, y los de ahí para arriba son horribles, boludo, te juro. Están empataron uno, perdieron dos. Y el Colo, encima yo al Colo, tipo, como hablando, le digo ayer, no, porque yo con Difunto le digo, somos tres arqueros, ¿viste? La mayoría de partidos la van a atajar ellos, yo voy a atajar un poco, no fui todo el año, que es lógico. Sí. Y me dice, o sea que estás libre, te puedo empezar a traer estudiantes. Yo dije, ¿Qué? sí, me sirve porque me patean mucho, le digo, ¿viste? Pero yo decía, concha, la verdad. Te durmió ahí. Sí, boludo. A Rawson. Dios mío. ¿Y vos cuándo volvés a jugar, Marce? Mira, yo el otro día volví a jugar un ratito con los chicos del entrenamiento. Sí. La verdad que me sentí bien, no me molestó la rodilla, la jugarse tampoco. Y no juego hace 1000 años. Sí. Y capaz que estoy para jugar. El problema mío es que me moleste algo lesionarme jugando acá y después no puedo laburar. Claro, Ese es mi problema. Porque si no, yo hubiese jugado quizás esta semana. claro. Pues me ha pasado de haber jugado hace mucho tiempo, joderme el menisco y después tenía que dar clase y no podía moverme. Entonces, Claro, obvio. y eso me mataba. Y era estar buscando un ayudante y todo. Y a veces con el ayudante no sale como vos querés. No, olvidate. Claro, vos das clase. Sí. Era lo que estaba bueno. Sí. Entonces, me gustaba y a mí tipo no estoy con la mano en el bolsillo para Claro. me muevo y esto y me gusta. Solamente por eso. Toque. Franco. ¿Y qué pasa algún partido de mierda? Como, no sé, paraguayo un ratito, si tenés ganas, como hacerte la bochada. Claro, eso pero para volver por volver. Porque, Claro, sí, más que nada por eso, como para decir, me saqué el gustito, ¿viste? El segundo día te pica y... aire porque me quedé un año y no puedo jugar. Sí, olvidate. Sí. ¿Ven? Sí, la verdad que sí. Vamos a ver más tarde. Porque a la tarde parece que Baja y estamos en problemas. Eso. Tranquilo, Jura. ¿Cómo te ha ido en la final? por lo que me dicen los chicos igual. Pero sí, pero... Primero que faltó un chico y no avisó. Y era un central. Primero que todos los centrales que son buenísimos, ninguno de los titulares podían los sábados. Yo pido el domingo y me dieron sábado porque los sábados me caga porque no tengo un central. Por eso, y no tenía, y tuvieron que jugar
jugar 2 extremos centrales de centrales. No había cambios. Y íbamos, por lo que me dicen, o sea, dominamos el partido, ganamos uno, nos cerramos un montón. Y en una pelota para a favor nuestra, un mal retroceso en contra, un gol tonto. No sé qué hacen en el segundo. Pero estaba bien si era un empate como teníamos el equipo, pero no podemos perder, y más con esos equipos no podemos perder puntos. ¿Con quién perdimos? Empatamos con la Real Pleno, o sea, empatamos, ganamos contra Santa Cruz, empatamos Regioneta y contra Real Pleno no podemos. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos los jugadores que yo ya tengo armado el equipo. Claro. Ir sin centrales Es jugártela mucho. es jugármela mucho y no conseguir. La realidad es que no pueden. No, y aparte también a nosotros, por lo menos en nuestro tipo de juego, cuando está medio lluvioso y resbaloso, también sé que nos complica. Porque nosotros jugamos mucho por abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, dar vuelta a la página, tratar de. Sí, lo único que espero que me den, si me dan sábado y no tengo centrales, no sé, tendría que usar la primera opción que tenga la primera vez, pero no puedo perder puntos. No, olvidate. Por lo menos en la liga, bueno, después en el campeonato, en la copa sí o sí, pero yo tengo 4 centrales buenísimos. El que vino la otra vez, Mateo, reserva, Enzo, el que vos conociste, Mateo Barraca, pero bueno, jugaba con su equipo, no podía, y es capitán, decían. No, claro, bien. Después está el negro que estuvo porque se quebró un dedo, que hace 3 semanas que no está. Y Felipe, que es el de Rulo, que juega muy bien, nunca jugó en ningún equipo, porque juega extraordinario el negro. Ninguno. Y los 2 delanteros buenos que tengo, Máximo, que es reserva argentino, y Tiago, que es el grupo buenísimo. Uno era cumpleaños y el otro tenía un evento familiar. Yo por eso acá, por lo menos digo, bueno, saquemos un empate con lo que hay, pero ya está. La vuelta a la A mí me sirve que empate mucho. ¿Puedes trabajar las últimas y te las cambio? Le digo, no, amigo, le dije a Santino el lunes que el domingo puedo 15 y 16 nada más. Claro, no podés nunca, ¿no? Le digo, y no, pelotudo, si te aviso el lunes que no puedo, porque no puedo. Ayer trabajé en Platense, amigo, una llovizna horrible. Sí. Una gana de irme. Sí, yo estaba acá, boludo. Ah, ¿vos estuviste acá? Sí. Y me siento solo conmigo. ¿Cuánto gol hiciste? ¿Cuánto gol hiciste? Amigo, no sabés el gol que me re, boludo. No me re, desde el borde le metí bomba. ¿Ves que estás en el enfermo, ángulo. boludo? ¿En el travesaño? Hermosa, pero... No, al palo. Mirá. Y quedó el rebote y gol. Pero... Ah, bueno. Estoy jugando una locura. Sos crack. ¿Y no querés venir a difunto? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Sí? Larga ese equipo de... Se va, pero toma la pelota. Bueno, gracias, Esteban. Cobré en directo de Travelló, boludo. Guardia. Manu, volvé. De 24, entonces los domingos casi ¡Viene! de 24. ¡Marco! También, así que deben ¡Volvé, meter. Manu! ¡Bueno, dale! Dale, Rockman. Dale la pelota a los pies o no. ¿Para qué salís si no te lo aguantás, amigo? Sí. Sí, no somos todos. ¡Rápido! ¡Rápido ya! Facundo vi. Ahí. Muy bien. Dale. Jula.
¿3-1, Nico? Nico, 3-1. Ah, bien. ¿No iba perdiendo? Ah, eso es un desastre. Abierto, Martín, bien. Fuerte. Eso no saca, fuerte, Martín. Es tuyo, Manuel. Tuyo. Tranquilo. Bien. Tranquilo, Martín está libre. Tengamos la pelota. Bien, corto, bien. Medio. Martín. Cambia. Mirá, medio. Pau. Sí. Bien, negro. Vamos, dale. ¿Quién se muestra medio? Mirá, vamos. Hasta ahí. Puedes hacer eso. Martín, pedila. Bien, Martín. Muy bien, Martín. Después seguí con esa, después me fui para banco, después me tomé un mes porque me tuve que ir a rotar al interior de la carrera y volví ahora. Estoy viniendo de ese. Volví directamente a la carrera. Lo único que me falta es plata. No vayas. Pero justamente te iba a decir eso. Bueno, recién Maya está de Florencia. La fui a saludar. Es un quilombo. Era una villa. Estaban todos los gritos, se estaban agarrando trompadas ahí. Yo tipo... Tranquilo, Manu, dale, Manu. Ustedes están en el mismo lugar, o sea, al mismo tiempo en varios lugares. Ponele viernes y sábado desde acá y domingo es solo acá y... No. Supone que juega en Argentina. Arriba. Ellos en realidad tienen un handy que están conectados, creo que me imagino que todos los árbitros a ese handy cualquier cosa lo llaman, pues es imposible, o sea, realmente es imposible que dos personas vean. Sí, y casi médico para las otras 7. San, le va a sacar a vos así entra Marcelo y queda pues. Yo salí, así salimos nosotros, no nos joden. Total, después jugamos a la noche. Tranqui, a los 15. Pardo. Seguimos bien nomás. Gracias, San. ¡Manu! ¡Fue!
Gordo, ¿cómo está Rodman? ¿Sí? Rodman es buen defensor, boludo. Y no. Para defender sirve para salir jugando, estamos hablando de otra cosa. Ah, está bien. ¡Ay, la concha de mi hermana! ¡Vale! Ahí como el espacio, ¡Cuidado, dale! ¡Pelo! ¡Poné, mirá! ¡Poné! ¡Mima! ¡Ay, perdón! ¡Sí, Santi! ¡Sí, Matías! ¡Santino, andate! Piso. ¡Bien! ¡Sacamos ahora! ¡Dale! ¡Arriba! Tranquilo. Rico. Mateo, quédate ahí, medio. ¡Vamos, Mateo! Sí. Dale. ¡No, dásela, Teo! ¡No, bien, pero! Solo, creo. Volé. Tranquilo, tuyo. Juanjo, Vení. Ahora sí, ¡ay! ¡Volé! Bien, va. Vamos a terminar, viejo, dale. La verdad que te compramos. Cambia. Sí. ¿Dos metiste? Sí, quédate tranquilo que ahora no metes más.
Y el fin de que viene tampoco. ¿Ves, amigo? ¿Está bien? Cancha al lado. Van 12 minutos de segundo tiempo ya. Sí, la próxima. Un poquito menos. Porfa, chicos, porfa. Gracias, chicos. Falta frutillita, tío. Parodi. Parodi, la siguiente cambio, Parodi. ¿Por qué no se cargaron el pie? Ah, me dijiste que hubo un gol en mitad de cancha. Sí, no, increíble, increíble. ¿Quién lo había hecho? No, uno de este, ¿cómo se llama? Santalo. Sí. Pero ahora es porque el arquero de Achita era un papelón. Ah, ok. Posta, le patearon 5 veces al arco, en ninguna tiró ni a moverse. Empataron igual. ¿O no? Sí, 4-4. Qué partidazo. Mirá qué hombre serio que sos, Sos un papelón, boludo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Sí, bien, Santi. Yo no. Para todo el medio. ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? Mateo. ¡Agarra la pelota! ¡Agarra la pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Vale, que vamos perdiendo, boludo! ¡Vení, Mateo! Bravo. Qué facha de tener. No, era para el O sea, para mí si te vas a tirar así, jugá con los shortcitos lo que tiene en la calza, boludo. Si no, no te tiré. Porque decime la verdad. Escuchame una cosa. ¿Ganaste algo tirándote así como un boludo? Lo tengo. ¡Aguantala, ¡Ven, güey! ¡Dale! ¡Bien, Mateo! Vamos, no le pido nada. ¡Marco! ¡No querés! ¡Ya con la pelota! ¡Vas con arco! ¡Dale, vamos a pegarle, viejo! Cuidado, Sol. Sol, cuidado. Ay, está. ¡Santi! ¡Parodi! Decirlo yo que compre gaso que miraste todo. Claro. Che, buen conjunto de FEMA ya, ¿eh? ¿De qué? Sí. Sí, tiene cuellito todo, estoy viendo mal. Clásico, sí. Buen conjunto. No hago los cambios, yo me saco a mí, yo hago lo que puedo con los demás. Eso, sacar los que no salieron y hacer lo que quieras. Yo me saco por el no puedo hacer más. Gana, pero
Vení, Jula. ¡Vamos ahí! ¡Jula! Mira. Pero bueno. Ay, gol. Te dije que yo no sé que entraba, boludo. Yo lo hago, yo lo hago. Pasar. ¡Ahora la vuelta! No, perdón yo. Mira. De felo, ¿no? Tranquilo, te pones. Fue la misma, si querés. Muy bueno. ¿Qué? ¿El gol? ¿Qué fueron los goles? Yo escuché que decían todos los goles iguales, ¿Qué pasó? Sí. Sí. Que el 90% termina en gol. No. Sí. Dale. Tiene al arquero, ¿escuchaste? Estoy sino. ¡Simple, Benja! ¡Simple! Dale vos. Fuera, mano. Dale, ahora.
Ah, pero háblenle. ¡Sin falta, Manuel! ¡Sin falta! ¡Dale! ¡Atrás, dale! Ah, era un golazo. Mateo la rompió todo.